Bueno, entonces continuamos con este segundo video. Veníamos hablando de las propiedades del agua, en específico de las eléctricas, ya hablamos de ellas. Vamos a continuar entonces seguimos con las propiedades pues las propiedades del agua como tal. Entonces, pues dice aquí que es posible separar el agua líquida en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno, haciendo pasar por ella una corriente eléctrica. Entonces seguimos hablando aquí de la parte eléctrica de las propiedades del agua. Mediante electrólisis, la energía requerida para separar el agua en sus dos componentes mediante este proceso es superior a la energía desprendida por la combinación del hidrógeno y el oxígeno. Pues esto lo pongo un poco pensando en que en algún momento se escucha el tema del desarrollo de los carros de hidrógeno, entonces que hacen una tarea similar a lo que se plantea aquí, es mediante la separación de los componentes de hidrógeno y oxígeno mediante la electrólisis se puede pues generar energía. Se puede generar energía que se puede transformar en movimiento mecánico para generar empuje. Entonces esta es otra de las propiedades que tiene el agua y que puede ser pues valiosa al momento de requerir generar potencia o empuje a través de este sistema o de esta reacción cuando hacemos pasar electricidad por el agua. Bueno, por otro lado tenemos las propiedades mecánicas del agua. Entonces el agua líquida puede considerarse a efectos prácticos como incomprensible. Es otro de las características que tiene el agua, que puede definirse como incomprensible. Es decir, no es posible comprimirla como si lo hacemos con los gases, que podemos llevarlos a estados líquidos mediante la compresión. En este caso el agua ya está en estado líquido y no se puede comprimir más allá. Entonces, efecto que pues debido a esto es aprovechable en las prensas hidráulicas. En condiciones normales su comprensibilidad abarca valores desde 4.4 hasta 5.5 por 10 a la menos 1 pascales a la menos 1. Entonces dice que incluso a profundidades de 2 kilómetros, donde la presión alcanza las 200 atmósferas, el agua experimenta una disminución de volumen de solo del 1%. ¿Sí? Entonces miren que incluso con valores muy altos de presión, como es estar a 2 kilómetros por debajo del nivel del suelo, no hay una comprensión mayor de lo que se ven en los números acerca del agua. Entonces tenemos un líquido que no se comprime, que debido a esta característica puede ser utilizado en prensas hidráulicas, aprovechando pues esta condición que les acabo de mencionar. Bueno, tenemos por aquí otra propiedad mecánica, es la viscosidad. Entonces la viscosidad del agua es de unos 10 a la menos 3 pascales por segundo, o de 0.01 pois a 20 grados centígrados. Entonces esta viscosidad pues plantea unas condiciones bien particulares e interesantes. Una de ellas, o las características pues como del agua, entre ellas la viscosidad, es que la velocidad del sonido en el agua está entre 1400 y 1500 metros sobre segundo, dependiendo de la temperatura. Comparativamente, la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 350 metros sobre segundo.
¿sí? Entonces aquí estamos viendo velocidades casi 4 veces mayores en la transmisión del sonido. Entonces es bastante importante porque aquí el sonido se mueve a una velocidad mucho mayor. Entonces el sonido se transmite en el agua casi sin atenuación, sobre todo a frecuencias bajas, ¿sí? Entonces el sonido no pierde su intensidad, digámoslo así, pues sobre todo para sonidos de bajas frecuencias. Esta propiedad permite la comunicación submarina a largas distancias entre los cetáceos. Entonces no sé si ustedes han visto videos o han escuchado mencionar acerca del canto de las ballenas, por ejemplo. Entonces aquí los cetáceos producen unos sonidos de bajas frecuencias que se mueven a altas velocidades por grandes distancias dentro del agua. Entonces hay comunicación entre las ballenas a unas grandísimas distancias que con sonidos similares nunca se podrían lograr en el aire, ya que en el aire pues la velocidad es muy inferior y aparte de eso el sonido se disipa en ese aire. Digamos que aquí en el agua no hay esa disipación y la velocidad es muchísimo más alta, por lo tanto el sonido cubre unas distancias muy superiores en el agua de las que se cubren en el aire, por ejemplo. Bueno, y es la base de la técnica del sonar para detectar objetos bajo el agua. Entonces, el desarrollo del sonar en submarinos y en botes, pues no es más que la imitación de una tecnología o de un avance ya hecho por la naturaleza. Entonces, el sonar ya existía en animales como el delfín, que utilizan sonidos de, creo que en este caso sí es de alta frecuencia, para hacer un mapa mental del lecho marino o de la zona de caza que están trabajando. Entonces no es más que emitir un sonido de alta frecuencia que choca contra la superficie y rebota hacia el animal que genera el sonido. Esta condición pues está adaptada, su cerebro recibe estas ondas y puede hacer como un tipo de mapa mental de lo que le dibujó ese sonido en el agua. Entonces nosotros adaptamos esa técnica y construimos equipos que producen un sonido pues que genera un eco en el agua, y ese eco regresa y nos permite hacer como una imagen digital de a dónde estamos enviando el eco, sea el lecho marino, o sea que estemos buscando algún objeto específico. Entonces incluso se va a ver el perfil del objeto específico que estamos buscando. Entonces ese sonar, esa técnica del sonar, pues digamos que fue una adaptación del hombre a un avance o una evolución animal que ya existía. Bueno, vamos a seguir por acá. Reacciones químicas. Bueno, aquí ya hablamos un poco de lo que tiene que ver las reacciones químicas que se dan en el ambiente asociada o en contacto con el agua específicamente. Entonces decimos que aquí que el agua reacciona con muchos óxidos metálicos y no metálicos para formar hidróxidos y oxácidos respectivamente. Entonces, si alguna vez ustedes han dejado un elemento metálico sin ningún tipo de tratamiento, que no sea acero inoxidable obviamente, sino acero normal, sin pintar, sin echarle anticorrosivo, pues si lo dejamos al sol y al agua, lo que vamos a ver es que empieza a generarse una oxidación, ¿sí?, por la exposición de ese metal al agua, como lo plantea aquí el texto. Entonces, también forma hidróxidos al reaccionar directamente con los elementos con mayor frecuencia electropositividad, con mayor electropositividad, ¿y qué palabra?
Con los metales alcalinos y alcalinotérreos que desplazan el hidrógeno del agua en una reacción que, en caso de los alcalinos más pesados, puede llegar a ser explosiva debido al contacto del hidrógeno liberado con el oxígeno del aire. ¿Sí? Entonces, esta es otra característica asociada al agua, y es que puede oxidar, puede generar oxidación en diferentes elementos, metálicos y no metálicos. ¿Sí? Listo, esa exposición pues me genera un deterioro progresivo de los metales, porque el óxido empieza a descomponer el metal, y dado cierto tiempo o dadas ciertas condiciones que permanezcan, este progresivo deterioro va a desencadenar el consumo completo, digámoslo así, del material. ¿Sí? Listo, esto tiene que ver pues con las reacciones químicas. Sigamos por acá un poco con reacciones químicas. Entonces, a causa de la capacidad de autoionización, el agua puede hidrolizar otras moléculas. Las reacciones de hidrólisis pueden producirse tanto con compuestos orgánicos como inorgánicos. Son muy importantes en el metabolismo de los seres vivos. De los seres vivos, que sintetizan numerosas enzimas denominadas hidrolasas, con la función de catalizar hidrólisis de diferentes moléculas. Entonces miren que no solo es importante, o bueno, es importante en términos generales para el ambiente, pero también es importante en el desarrollo de múltiples, ¿cómo decirlo?, en múltiples funciones corporales de múltiples especies. En otras palabras, el agua y su capacidad de hidrólisis ayudan a descomponer los alimentos. ¿Sí? De alguna manera pues es lo que dice aquí. Ayuda a descomponer los alimentos a partir de las enzimas que están asociadas a este elemento. Bueno, sigamos por acá. Entonces, en resumen, las propiedades del agua es, primero, es incolora, inodora e insípida. O sea, no tiene color, no tiene olor, ni tiene sabor. ¿Sí? Pero pues es uno de los elementos más importantes que hay en la naturaleza. Tiene buena conductividad eléctrica cuando tiene iones disueltos en ella. Entonces lo que les decía, si hay iones asociados a los materiales eléctricos que se disuelven en ella, entonces es muy buena conductora. Y es prácticamente un aislante eléctrico en estado puro. Entonces si tenemos agua en estado puro, destilada, sin ningún elemento, aquí ya se vuelve un aislante eléctrico. Bueno, en estado puro es diamagnética, es decir, repele los campos magnéticos, un poco también asociado a la parte eléctrica. Entonces, como es neutra, entonces repele los campos eléctricos. Tiene una elevada tensión superficial, entonces energía necesaria para aumentar su superficie, y por tanto tiene una alta resistencia a aumentar su superficie. Entonces, como tiene una alta tensión superficial por la fuerza de los enlaces entre las moléculas, no aumenta ni disminuye su superficie. Bueno, otras propiedades tienen que ver con que es sumamente adhesiva. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas del mismo tipo u otro tipo. Entonces, aquí podemos hacer un comparativo con lo que en su momento hablábamos en clase respecto a la capilaridad, por ejemplo, en el suelo. Entonces, el agua tiene una gran capacidad de adherirse a sus propias partículas o partículas de otro tipo, lo que le permite
tener esa característica, por ejemplo, de poder ascender en ciertas superficies o bajo ciertas condiciones de porosidad, porque la adhesión que se da de estas partículas en ciertos materiales le permite tener ese comportamiento. Gracias a eso hay muchas zonas que pueden ser alimentadas por las aguas subterráneas, no solo por las aguas lluvias. Entonces mantener la vegetación por más tiempo, digámoslo así. Bueno, tiene una densidad muy estable, pero al bajar la temperatura, a diferencia de otros líquidos, su densidad disminuye cuando pasa al estado sólido. Por eso vemos que el hielo flota en el agua líquida. Entonces, se los explicaba hace un rato. Es uno de los pocos líquidos, yo diría que el único, que disminuye su densidad cuando pasa a estado sólido y aumenta su volumen, ¿sí? Entonces el volumen del agua en estado sólido es mayor al del volumen en estado líquido. Bueno, tiene un elevado punto de fusión y de ebullición. Entonces, como habíamos hablado, punto de fusión alrededor de 5 grados, alrededor de 0 grados, punto de ebullición alrededor de 100 grados. Entonces, debido a que las moléculas de agua tienen interacciones por puentes de hidrógeno entre sí, lo que las hace relativamente fuertes, lo que impide que el agua pase de estado líquido o gaseoso, según sea el caso, a menor temperatura. Entonces tenemos unos rangos ya muy definidos, muy cerrados, digámoslo así, de lo que serían los puntos de fusión y ebullición, pues en ambos casos respectivamente. Bueno, entonces ahora pasamos, después de ver pues la parte de las propiedades del agua, entonces vamos a pasar a ver aquí ya lo que tiene que ver con el ciclo del agua como tal. Bueno, también conocido como el ciclo hidrológico. Se denomina al continuo intercambio de agua dentro de la hidrosfera entre la atmósfera, el agua superficial y subterránea y los organismos vivos. Entonces, pues para hacer como un recorderis muy rápido de lo del ciclo hidrológico y centrarnos pues en la importancia del mismo, y es que pues de alguna manera el ciclo hidrológico es el que me garantiza a mí el flujo de agua en todo el planeta, ¿sí? Garantizándome los procesos generales que tienen que ver con evapotranspiración, la lluvia o precipitación y la escorrentía superficial, ¿sí? Esa es como la generalidad de lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico. Ya un poco con más de detalle, como lo habíamos visto en su momento, entonces el ciclo inicia con la incidencia de la fuente energética más grande del planeta, que tiene que ver con el Sol. Entonces el Sol lleva su energía y digamos que por allí, pues a mi parecer es donde inicia el ciclo hidrológico, con la incidencia de la potencia de la radiación solar sobre la superficie del agua. Entonces estamos hablando de que el Sol calienta y irradia su energía sobre el agua, haciendo pues que ésta cambie de estado. Aquí va un poco diferente a lo que habíamos hablado hace un rato del punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, ¿sí? Pero en condiciones ambiente sobre la superficie de la Tierra no logramos esas temperaturas. Sí se logran tal vez donde tenemos magma y actividad volcánica, que ya en el subsuelo se logra esa temperatura, logrando llevar a punto de ebullición el agua. Esto ocurre, o más bien, esto genera lo que conocemos como aguas termales, que es el afloramiento de aguas calientes calentadas por la actividad volcánica en una zona cercana al suelo.
Entonces, las aguas termales están asociadas a la actividad volcánica y es allí desde la única manera que se logran esos 100 grados. De la otra forma, que es la general, que se evapora agua, es mediante la energía solar, la incidencia de la radiación solar. Entonces la radiación solar hace que el agua de los océanos y el agua de los ríos, lagos, superficies, incluso de la superficie del suelo, se evapore. Entonces cambie de estado líquido a estado gaseoso a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es una salida o un cambio en el estado del agua, de estado líquido a estado gaseoso. Ese gas se dispersa fácilmente en la atmósfera y sube en la misma y empieza a almacenarse en la atmósfera en forma de nubes, sumado a la transpiración que generan las plantas. También se une a esta cantidad. Toda esa condensación empieza a acumularse en la atmósfera hasta llegar a un punto donde no puede, digámoslo así, acumularse más cantidad. Entonces, al no poderse acumular más cantidad, se empieza a dar el fenómeno de condensación. Se empiezan las gotas a unir a partículas que están flotando en el aire, forman una gota de agua y esa gota empieza a volverse pesada y a caer por efecto de la gravedad. Entonces se da la condensación y esa caída por el efecto de la gravedad la denominamos precipitación, que es ya la caída de agua desde la atmósfera, desde las nubes, hacia la superficie del suelo. Cuando cae al suelo, básicamente el agua puede tomar dos caminos. Puede infiltrarse en el suelo, es decir, toda el agua que cae sobre el suelo empieza a penetrar los poros del suelo y llenan el suelo, y posteriormente el segundo camino que puede tomar el agua es la escorrentía, o sea, fluir a través del suelo, rodar, digámoslo así, pues a través del suelo, para finalmente regresar a un cuerpo de agua, sea un lago o sea el mismo océano, casi siempre a través de una gran red de drenaje que denominamos ríos y quebradas. Entonces, el ciclo hidrológico, resumido ahí muy básicamente, mantiene el movimiento constante del agua en la atmósfera. El agua, como ya les mencioné, siempre es la misma, siempre va a ser la misma desde que el planeta se creó, digámoslo así. ¿Qué es lo que cambia? Los tiempos de concentración. Entonces tal vez hace algunos años veíamos que en el periodo de 3 meses de lluvia teníamos lluvias que se presentaban de manera equitativa. En esos 3 meses se presentaban lluvias separadas. Actualmente vemos que tal vez ya esas lluvias separadas se juntan en un par de aguaceros muy fuertes que duran muy poco, caen con mucha intensidad y ya no se vuelven a presentar en mucho tiempo. Entonces lo que está cambiando realmente son los tiempos de concentración de esas precipitaciones, y eso afecta demasiado a la población en general, crea inundaciones, crea zonas de riesgo. Entonces en esos términos el ciclo hidrológico siempre va a ser el mismo, pero sus tiempos de presentarse pueden variar. Listo, bueno, vamos a seguir por acá. Entonces el agua cambia constantemente su posición. Otra cosa que les iba a mencionar es que para que una gota de agua dé todo el ciclo completo, es decir, que salga del océano, vaya a las nubes, se condense, se precipite, caiga al suelo, se infiltre, vaya a las aguas subterráneas o se vuelva escorrentía, vaya a un río y vuelva al océano, estamos hablando de miles de años. Es un proceso que por el volumen de agua que tiene el planeta tarda muchísimo en presentar, en que toda el agua del planeta haga todo el ciclo, ¿sí? Entonces es importante mencionarlo. Entonces el agua cambia constantemente su posición de una a otra parte del ciclo del agua
y puede distinguir numerosos componentes que implican básicamente los siguientes procesos, que ya digamos que los mencionamos hace un momento. Entonces, evaporación de los océanos y otras masas de agua y transpiración de los seres vivos, animales y plantas hacia la atmósfera. Entonces, de esa manera llevamos vapor de agua a la atmósfera. Precipitación originada por la condensación de vapor de agua y puede adaptar múltiples formas. Transporte del agua mediante escorrentía superficial o por flujo subterráneo tras la infiltración del suelo. Miren que aquí estamos viendo, pues digámoslo así, cada uno de los pasos que vimos ahorita, cada uno de los pasos que tiene el ciclo hidrológico, ¿sí? Por ejemplo, no mencionamos con detalle lo que es la percolación, que es la manera como logramos llevar aguas, lluvias, precipitaciones hacia el subsuelo, hacia la parte más profunda, y almacenamos esa agua en los acuíferos, en la parte subterránea del suelo. Bueno, sigamos por acá. Miren esto. Un 90% del vapor del agua presente en la atmósfera procede de la evaporación de los océanos, a donde vuelve directamente la mayor parte. Sin embargo, el viento desplaza un 10% hacia tierra firme, en la que el volumen de precipitación supera de este modo al de evaporación, proveniente principalmente de cuerpos acuáticos y la transpiración de los seres vivos, predominantemente de las plantas. ¿Qué es importante aquí? Miren que el 90% del vapor de agua presente en la atmósfera procede de la evaporación de los océanos. O sea, el 90% del vapor del agua que hay en toda la atmósfera fue de agua que se evaporó del océano, ¿sí? Donde vuelve directamente la mayor parte de él. O sea que la mayoría de las lluvias que se presentan en todo el planeta caen sobre el océano, no nos tocan a nosotros en tierra firme. Mire, sin embargo, el viento desplaza un 10%. O sea, de toda la evaporación que se genera sobre el océano, solo nos llega el 10% de esa cantidad. ¿Qué pasa cuando hay un fenómeno de la Niña, por ejemplo? Es que nos llegó un pequeño porcentaje adicional. Se fortalecieron los vientos, entonces lograron empujar más de ese vapor de agua y lograron llevarlo a tierra firme. Entonces ahí logramos aumentar, digamos que del 10% al 15%, si acaso, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esto, es que la mayoría de las lluvias que se dan sobre el océano y no sobre tierra. Entonces imagínense que se dieran más lluvias sobre tierra, pues tendríamos muchas más afectaciones, incluso por inundaciones, digámoslo así. Listo. La evaporación procedente de tierra, pues sobre todo tiene que ver con la transpiración de las plantas como principal elemento que transforma en grandes volúmenes el agua líquida en vapor. Recuerden que las plantas absorben el agua que está almacenada en el suelo mediante las raíces, la llevan por todo su tronco, digámoslo así, por su tallo hasta las hojas, donde se produce o donde se da la fotosíntesis. Mediante esa fotosíntesis, la planta lo que hace es expulsar a la atmósfera un desecho. Entonces la planta absorbe CO2 de la atmósfera y libera como desecho vapor de agua y oxígeno, ¿sí? Entonces el desecho de las plantas es necesario para nosotros en el intercambio gaseoso. Bueno, aquí habla pues de la transpiración de los seres vivos, predominantemente las plantas. ¿Por qué no tanto el restante de seres vivos? Porque el volumen de transpiración es muy pequeño. Entonces, imagínense nosotros solo transpiramos cuando tenemos calor y necesitamos regular nuestra temperatura. Por lo tanto, no expulsamos constantemente agua, vapor de agua, como si lo hacen las plantas, que lo hacen todo el tiempo, ¿sí? Nosotros solo lo hacemos en ciertas condiciones y el volumen transpirado es muy pequeño, solo lo utilizamos para
refrescar o regular nuestra temperatura llevando agua a la piel, en la cual se evapora y refresca o baja la temperatura como tal. Listo. Bueno, muchachos, continuando. Entonces, pues considerando el ciclo del agua y en algunas condiciones que ya les mencioné hace un rato, las alteraciones que se dan sobre el ciclo tienen mucho que ver con la concentración del agua en diferentes momentos, o la alteración de la concentración del ciclo hidrológico, de la concentración del agua del ciclo hidrológico en ciertos momentos. Entonces, esas alteraciones pues pueden generar varios efectos sobre el entorno. Entonces, como lo dice aquí, el agua puede ocupar la tierra firme con consecuencias desastrosas. Entonces, cuando tenemos periodos húmedos demasiado, digámoslo, no excesivos en términos de la cantidad de la lluvia, sino fuertemente concentrados en intensidad, es decir, tenemos unas lluvias que ocurren de manera muy rápida con mucha intensidad, entonces es más probable que se produzcan inundaciones, ¿sí? Que el agua ocupe la tierra firme debido al exceso de la misma concentrada en una zona. Entonces esa concentración de agua va a generar ciertas dificultades. Una de ellas es que se pueden generar inundaciones, y cuando está el ser humano asociado a esas inundaciones, pues vamos a tener unas zonas de riesgo asociadas a pérdidas materiales, principalmente, y pérdidas de vidas, pues ya cuando las inundaciones tienen una o se dan de manera intempestiva, ¿sí? Que no puedan ser previstas y que generen riesgo ante la población. Entonces dice, las inundaciones se producen como una masa de agua que rebasa sus márgenes habituales cuando comunican con una masa mayor, que en este caso sería el mar, de forma irregular. Entonces es la manera en que el agua trata de llegar hasta el mar de la forma más rápida, y eso es atravesando tierra firme, por donde no hay un cauce normal del agua. Listo. Por otra parte, y aunque la falta de precipitación es un obstáculo importante para la vida, es natural que periódicamente algunas regiones sufran sequías. Entonces, pues digamos que nosotros afortunadamente nos ubicamos en un entorno tropical. Entonces, ese entorno tropical no nos mantiene ni muy secos, es más, trata de mantenerlos más húmedos que secos. Entonces, las sequías o la deficiencia de agua para nosotros no es tan común. Por el contrario, es más fácil encontrar excesos de agua. Entonces es más fácil que se generen inundaciones, o es más probable o más repetitivo que se generen inundaciones a que se generen sequías en nuestro entorno, ¿sí? Pero también se dan cuando tenemos periodos extremos del fenómeno del Niño, pues se dan disminuciones considerables de las lluvias que normalmente caen en el entorno, y se tiene pues la reducción de la humedad en nuestro país o región. ¿Eso qué es lo que más afecta? O sea, los valores extremos tanto de precipitación como de altas temperaturas pues tienen unos efectos directos sobre la comida, sobre la producción de alimentos, ¿sí? Entonces requerimos de la comida para pues mantenernos vivos, y hay un delicado equilibrio de producción para mantener estable las demandas de la población. Cuando hay un fenómeno natural que impacta grandes extensiones de cultivos, es evidente el impacto directo que se ve. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando hay fenómeno de exceso de lluvias o reducción? Es que el precio de los alimentos sube. Entonces uno ve que la zanahoria sube, la papa sube, la cebolla sube, ¿sí? Los elementos primordiales.
cuando hay pérdidas de cultivos en zonas que sacan grandes extensiones, pues ahí mismo el precio se ve afectado, ¿sí? Aumenta el precio porque la cantidad de producto cada vez es menor. Entonces esas alteraciones del ciclo hidrológico, que es, como ya hemos visto, cómo se va moviendo el agua en el entorno, pasando pues por todos los pasos, la evaporación, la transpiración, condensación, precipitación, escorrentía, infiltración, bueno, todos los pasos que ya conocemos. Cuando se altera el tiempo de cambio entre esos pasos del ciclo, pues se va a ver afectado bastante el tema poblacional o el tema de la producción de alimentos principalmente, digámoslo así. Bueno, entonces dice que cuando la sequedad no es transitoria, la vegetación desaparece al tiempo que se acelera la erosión del terreno. Ese proceso se denomina desertización y muchos países adoptan políticas para frenar su avance. Resulta que el planeta es dinámico, ¿sí? Está en constante cambio. Entonces, si pudiéramos tener una manera de viajar pues en el tiempo, pudiéramos ver la Tierra en sus miles y miles de años de trasegar, pues seguramente podríamos ver unos cambios significativos en el planeta. Nada más el hecho de la formación de los continentes, cuando el planeta era un solo continente unido, denominado Pangea, pues era muy diferente las condiciones a las que se presentan hoy, ¿sí? El solo hecho de ver las especies que uno ve en Australia, que son muy diferentes al resto del planeta. Entonces, eso debido a que cuando se separaron los continentes, pues ellos quedaron aislados, rodeados por mar, y las especies se fueron desarrollando casi que de manera independiente. Entonces, esas condiciones particulares del planeta y que constantemente están cambiando, solo que a un ritmo que para nosotros es imperceptible, hacen que las diversas condiciones tengan un efecto final, y es formar diferentes características en el planeta. Entonces los desiertos son una de estas características. Las zonas de desierto se forman debido a las alteraciones que se dan en el ciclo hidrológico de esa zona específica. Es decir, las lluvias no logran llegar con regularidad a ciertos territorios, haciendo que estos se vuelvan cada vez más secos, y si no hay disponibilidad de agua, pues no tenemos disponibilidad o no hay recurso para que las plantas sobrevivan, siendo las plantas la parte más baja de la cadena alimenticia. Entonces, si no hay materia prima para el consumo de, valga la redundancia, de consumidores primarios, pues entonces no vamos a tener con qué desarrollar un ecosistema. Entonces las zonas de desierto por lo general son habitadas por muy pocas especies que logran adaptarse a estas condiciones tan extremas. Esto no es una condición permanente para toda la historia del planeta. Como les digo, esto es dinámico. Entonces zonas que antes fueron boscosas, hoy en día pueden ser desiertos. Zonas que son desiertos en un futuro podrían transformarse en bosques o en planicies o en sabanas, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que se vayan dando en esa dinámica que tiene el planeta. Ya cuando hablamos de nosotros como especie que habitan países con avanzados procesos de desertificación, ya se vuelve una necesidad primaria poder definir
cómo acceder al recurso hídrico, cómo puedo acceder yo al agua en estos países que tienen una población ya asociada. Recientemente en países africanos determinaron zonas de agotamiento del recurso, y eso hizo que culturalmente se cambiara toda la percepción que tenía que ver con el agua, cómo la utilizo, de qué manera y para qué la utilizo. Bueno, sigamos por acá. Bueno, entonces, como ya en algún momento lo hemos mencionado, dice: el agua es la molécula más común en todos los seres vivos de la Tierra. O sea, el agua es componente fundamental de los organismos que habitan la Tierra. Entonces, la masa de la mayoría de los organismos contiene entre un 70 y 90% de agua, aunque el porcentaje varía considerablemente según la especie, la etapa de desarrollo del individuo y en organismos multicelulares complejos el tipo de tejido. Entonces, básicamente aquí lo que queremos mencionar es que no solo requerimos del agua para sobrevivir, no solo debemos consumirla para sobrevivir, sino que nuestro cuerpo, o esa es la razón para consumirla, nuestro cuerpo en un gran porcentaje está formado por agua, ¿sí? Siendo la molécula que soporta todas las funciones internas del cuerpo: el transporte de nutrientes, el flujo, presión, todo se basa en el cuerpo en la molécula de agua, ¿sí? Entonces, la mayoría de organismos dependen del agua de una manera u otra y acceden a ella de diferentes maneras con el fin de poder abastecerse como combustible de esta molécula, ¿sí? Entonces, se requiere para la mayoría de los seres vivos. Los porcentajes varían dependiendo del tipo de cuerpo y desarrollo que se tenga, ¿cierto? No todos, digámoslo así, tienen la misma necesidad o dependen de la misma manera del agua. Entonces, por ejemplo, acá vemos que las algas llegan al 98% de agua en peso. O sea, un alga, el 98% de su cuerpo es agua. Solo un 2% corresponde a otros elementos que la conforman como estructura tangible, digámoslo así. Mientras que los pinos solo contienen un 47% de agua, yéndonos aquí como a un tanto los extremos, ¿cierto? Siendo el pino una planta completa, viva, que transpira, que absorbe agua por su raíz y demás, pues el valor de 47% es un valor muy bajo de agua, ¿sí? Dice aquí: el cuerpo humano está entre los 65 y 75% de su peso. O sea que entre 70 y alrededor del 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Entonces miren que es extremadamente importante, por eso el consumo de agua constante es necesario para la supervivencia de un ser humano. Entonces uno puede permanecer, creo que alrededor de una semana sin consumir alimentos, pero no más de 2 días sin consumir agua, ¿sí? La deshidratación acabaría con uno de manera muy rápida. Entonces el agua es una necesidad primordial para el desarrollo de nosotros como especie, ¿sí? Y miren que solo estamos hablando de lo que yo me tengo que tomar, lo que me entra por la boca como líquido y que requiero para las funciones corporales. De ahí en adelante los usos que tiene el agua son muchísimos. Es decir, el lavado de ropa, el lavado de la vivienda, lo utilizamos como sistema de transporte para nuestros residuos líquidos, es decir, todo lo que dejamos de la lavadora, lo que dejamos de lavar elementos, lavar loza, lo que liberamos cuando hacíamos el sanitario, heces, orina,
¿sí? Entonces el agua es absolutamente necesaria cuando hablamos de tener agua de buena calidad dentro de la vivienda, ¿sí? Bueno, vamos a mirar por acá. Entonces dice, el agua y la vida en el planeta. Seguimos por aquí. Entonces, el agua desempeña un papel biológico importante y todas las formas de vida conocidas dependen del agua a nivel molecular. Ya eso lo hemos, digamos que mencionado literalmente, pues someramente. Sus propiedades como disolvente posibilitan las diversas reacciones químicas de los compuestos orgánicos cruciales para todas las funciones vitales, lo que decía ahorita. Entonces, al ser un disolvente universal, permite que todos los procesos bioquímicos se den en ella, se den en la molécula del agua, se den en el agua como tal, ¿sí? Entonces sirve como disolvente, sirve como transporte, sirve como base para reacciones químicas, ¿sí? Que son absolutamente necesarias para llevar a cabo todas las funciones que llevamos a cabo en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces dice aquí el transporte de moléculas a través de la membrana y para disolver productos de excreción. Entonces lo utilizamos desde alimentarnos hasta excretar, ¿sí? Para todo necesitamos el agua como parte de la función vital que se da en el cuerpo. Bueno, sigamos por acá. Bueno, entonces aquí ya empezamos a hablar un poco de lo que tiene que ver el agua y la relación con la vida humana, que ya lo hemos mencionado muy por encima, pero vamos a empezar a mirar un poco más la relación que ha tenido históricamente el agua con los humanos, con nosotros, desde la historia antigua hasta un poco más la reciente. Entonces dice que el agua es indispensable para la vida como la conocemos y en su interior tuvieron lugar las primeras formas de vida del mundo. Entonces, cuando esto era, digamos que por investigaciones científicas que se han hecho, cuando esto era como un caldo de cultivo, es decir, el agua con una cantidad de nutrientes disueltos y flotando a unas altísimas temperaturas que estaba el planeta, todo eso propició la formación de la Tierra, la formación de la vida. Entonces empezaron a unirse ciertos elementos, nutrientes, a darse ciertas reacciones químicas hasta que finalmente en ese caldo flotante, en el agua, se empezaron a ver las primeras formas de vida. En la medida que la vida se multiplicaba y se multiplicaba, pues fueron cambiando de forma. Algunas siguieron dependiendo del agua para su supervivencia, otras abandonaron el agua buscando una nueva forma de vivir en tierra firme, pero dependiendo aún de esa agua para su sostenimiento en la parte vital, ¿sí? Entonces las primeras formas de vida que se dieron en el planeta provienen de el agua como tal. Entonces dice aquí, también ha ocupado un lugar central en la imaginación de las civilizaciones humanas, y ahí es cuando ya empezamos a hablar del tema cultural, cómo la sociedad entiende, utiliza el agua, cómo crea ciertas formas de adorar al agua, ¿sí? Viéndola como una necesidad primaria para todo, ¿sí? Entonces empiezan a crear ciertas simbologías, ciertas características asociadas a adorar el agua, como ya llevarlo como al nivel de dioses, ¿sí? Entonces dice aquí las civilizaciones humanas donde por lo general ha sido atribuida alguna deidad,
o al mítico diluvio que los dioses arrasan a culturas descarriadas. Entonces, en el catolicismo se plantea pues también la existencia de uno de los diluvios que de alguna manera arrasó con toda la tierra para limpiarlo de ciertas sociedades ya pecadoras y que se habían salido del camino, pues como lo plantea el catolicismo, y utilizan el agua como forma de limpiar, haciendo pues la relación de limpieza del agua, de limpiar todas esas características que se estaban presentando en el mundo. Entonces el agua siempre ha sido un punto de partida en términos de necesidades, incluso de formas de vida, estilos de vida. ¿Listo? Bueno, sigamos por acá. Entonces dice: la historia muestra que las primeras civilizaciones florecieron en zonas favorables a la agricultura, como las cuencas de los ríos. Pues, y eso no es un secreto. Si ustedes evalúan, miran toda ciudad, todo poblado histórico o reciente, siempre se ubican al lado de un cuerpo de agua, porque es absolutamente necesario. Una sociedad, digamos un pueblo en crecimiento, depende de un flujo constante de agua para la alimentación y ya para el desarrollo de ellos como sociedad. Entonces necesito el agua para múltiples funciones. Necesito el agua para empezar a mover elementos, la utilizo como fuerza motriz, la utilizo como cuando vamos un poco más allá y empezamos a calentarla para llevarla a su punto de ebullición, evaluando que el vapor de agua a alta temperatura es mucho más efectivo para el movimiento, la máquina a vapor se crea dependiendo de eso. Entonces, el agua favorece el hecho de que si la tengo cerca puedo tomarla, pero si la tengo cerca también puedo empezar cuando ya los seres humanos dejaron de ser nómadas y empezaron a establecerse, requerían del agua para tomar y para poder implementar aquella tecnología que los obligó a estar estáticos en un sitio y a dejar de ser nómadas, y fue la agricultura. O sea, el hecho de que yo pudiera cultivar mis alimentos hizo que ya no tuviera que estar recorriendo grandes extensiones de terreno para recolectar ni cazar. Entonces la agricultura favoreció producir comida de la tierra, y eso a su vez trajo la crianza de ciertos animales para el consumo también. ¿Sí? Entonces empezamos a domesticar ciertas especies que nos servían como suministro de carne. Pero para todo eso yo necesito de el agua. La agricultura, yo necesito regar mis tierras de cultivo para poder producir lo que necesito. Entonces, es el caso de Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización humana, surgida en el fértil valle del Éufrates y el Tigris, y también el Egipto, que dependía por completo del Nilo y sus periódicas crecientes. Entonces miren cómo la civilización humana empezó a surgir o empezó a crecer bajo la dependencia o bajo la tutela de grandes ríos. Entonces, Egipto, como lo plantea aquí, depende por completo de cómo se comporta el río Nilo para la producción de alimentos, por ejemplo, y para el transporte en algunos casos. Entonces, es muy importante para ciertas civilizaciones el dominio o manejo del agua
para poder empezar a desarrollar ciertos conocimientos y empezar a desarrollarse como sociedad. Bueno, muchas otras grandes ciudades como, y empieza el listado que es interminable: Rotterdam, Londres, Montreal, París, Nueva York, Buenos Aires, Shanghái, Tokio, Chicago, Hong Kong. Entonces todas de alguna manera deben la riqueza que actualmente tienen a la facilidad de conexión gracias al flujo de agua. Entonces digamos que nosotros en Colombia no tenemos grandes ríos navegables. Nuestro río más grande es el Magdalena. Y es el más grande y no es navegable. Es decir, la extensión del Magdalena en toda su extensión no es navegable. Yo puedo llegar desde el mar por el Magdalena, o podía llegar cuando eso se hacía. Hoy en día ya vivimos y dependemos de las carreteras. Pero cuando se movía todo, que si no era en barco, era lomo de mula, entonces el último puerto donde se podía desembarcar y dejar productos y demás era en Honda, Tolima. La topografía del río no permite que esa zona pueda ser navegable. Es una franja, es un tramo de, diga usted, como de 200 metros aproximadamente, tal vez un poco más. Cuando de pronto pasen por el puente de Honda, por el puente viejo, aunque recientemente estrenaron uno para ya no tener que entrar a Honda, pero si pasan por Honda, hay un puente viejito y desde ese puente se puede ver el tramo perfecto que no es navegable del río. Entonces Honda era un puerto y hasta ese puerto se podía llegar en barco desde el mar, pero no se podía más porque no se puede navegar el río. Y es nuestro río más grande, o sea, de ahí ya pasamos al Cauca, y pues el Cauca, más allá de pequeños botecitos a motor, no permite el transporte a gran escala, por ejemplo, de insumos, de productos, que permitan que pase como pasó en estas grandes ciudades, Tokio, Chicago, Hong Kong, que les permitió conectarse y conectar sus productos con otras grandes ciudades gracias a esos grandes ríos. Y en el caso de lo que sucede hoy en día todavía al mar, ¿sí? De cómo a través del océano yo puedo mover grandes cantidades de productos y suministros. Claro, es lento, yo lo puedo hacer más rápido en avión, pero no con el volumen que se mueve en un buque que puede llevar miles y miles de contenedores. Y hablando de eso, encalló en Japón un buque que como que lo cogió una tormenta y perdieron muchísimos contenedores. La tormenta casi que voltea al bote y se perdieron miles de contenedores ahí. Entonces esa posibilidad de mover carga a través del mar y de los ríos permite que se den una conexión y se dé un crecimiento asociado a esas grandes conexiones. De ahí a que estas grandes ciudades hayan crecido de la manera en que lo han hecho y tengan las riquezas que hoy tienen. Bueno, dice aquí, las islas que contaban con un puerto natural seguro como Singapur florecieron por la misma razón, porque era un sitio donde se podía llegar. Entonces, si eran botes, fácilmente se podía llegar con productos, y siempre gente que viene de otro lado trae productos y se da el comercio. Listo, del mismo modo, las áreas en las que el agua es muy escasa tienen dificultades de desarrollo, a no ser de que posean otros recursos en grandes cantidades. Entonces, ese es el caso de... Se me olvidó el nombre de la ciudad. Bueno, ese es el caso del Medio Oriente. Medio Oriente no tiene agua. Bueno, tiene una gran escasez de agua, pero tienen petróleo. Y en ese caso el petróleo genera grandes cantidades de recursos. Y si yo tengo recursos, pues puedo hacer que mis necesidades más básicas sean cubiertas de otra manera. Entonces, desde extender kilómetros y kilómetros de tuberías para llevar agua de un lado a otro, ¿sí?
eso, o desalinizar el agua del mar para tener acceso a agua potable extrayendo del mar. ¿Sí? Entonces, cuando ya el tema es tener o dispongo de otros recursos importantes, ya el enfoque es diferente. ¿Sí? Listo. Sigamos por aquí. Bueno, hablemos un poco de lo que tiene que ver con el agua como derecho humano que se plantea aquí. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28 de julio del 2010. Miren lo reciente que es, y es impactante ver que esto solo lleva 10 años. ¿Sí? En su 64º periodo de sesión, una resolución, aprobó una resolución que reconoce al agua potable y el saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. O sea, es increíble que solo hace 10 años, de los tantos años que vivimos en esta tierra los seres humanos, apenas se declare como el agua potable como un derecho humano esencial. O sea, eso debería ser lo primordial. El agua, en este caso, uno puede prescindir de muchos recursos. O sea, yo puedo, pensemos en los vehículos, entonces yo puedo, listo, yo necesito mucho mi carro, absolutamente, porque trabajo en él y me transporto en él y llevo todo en él. Pero en el hipotético caso en el que llegue a surgir algo y usted ya no puede utilizar su carro, usted se adaptará de alguna manera, cambiará de negocio, lo que sea, y ya no usará el carro. Pero el agua, yo no puedo dejar de utilizar el agua bajo ninguna circunstancia. La necesito para sobrevivir. No es una decisión que yo pueda tomar, es una demanda de mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahí cambia un poco la perspectiva del asunto. Entonces, por eso es que el agua debería ser fundamental en cuanto a los derechos. Esto pone en aprietos un poco, ¿por qué? Porque ya vemos que las guerras se han dado por recursos, por oro, por petróleo, por carbón. Sí, muchas invasiones a países se han dado solo por la necesidad de extraer esos recursos a nombre propio. Es probable que en un futuro más crítico sea el agua la que genere este tipo de guerras, la necesidad de agua para abastecer a la población. Tal vez se vuelva un servicio privado en el cual usted tenga que pagar por el agua. Actualmente no se paga por el agua. Actualmente uno paga por un servicio. Cuando a usted le llega una factura, usted en esa factura paga el tratamiento del agua y que le lleven esa agua desde el río hasta su casa. Pero el agua como tal, el bloque, la cantidad de agua que entra a su casa no tiene costo. A usted le cobran es el que se la traten y se la trasladen hasta su casa. Pero llegará el momento en el que el agua empiece a privatizarse y a tener un costo, y entonces ya usted no va a poder acceder al recurso como lo hacía antes, ya va a tener un costo adicional, usted no le va a alcanzar para comprar. Bueno, no es una buena perspectiva la que nos espera de aquí a futuro, ¿sí? Es solo para ir pensando en ello. Bueno, vamos a parar este segundo video hasta acá y para que continuemos aquí en otros aspectos que tienen que ver con la vida humana. Entonces aquí sería el final del video 2 de la semana 1 y nos faltaría un tercer video que ya voy a empezar también a grabar.